Yo cuando empecé con toda esta experimentación psicodélica, como que empiezas a tener estos buenos trips y dices, no mames, wow, soy un ser de luz, qué impactante, puedo crear la realidad. Pero cuando tienes este mal trip, cuando tienes esta perspectiva es donde ves tu oscuridad, y por tu oscuridad me refiero a que ves esas cosas que te dan culpa, que te dan pena, que te dan ansiedad, que no aceptas de ti, qué pendejo eres, que, o sea, como, pero de una manera, o sea, brutal, güey, o sea, de brutal. Mis queridos Mice, hace un par de semanas tuve el gusto y el privilegio de conocer uno de los mejores podcasts hasta el momento. Estoy hablando del podcast de mi querido amigo y hermanazo Héctor Escajadillo, que me invitó a su podcast llamado Con los pies en la tierra, y que ha tenido bastantes invitados interesantes como Pepe, como Hooks, como Iván Donaldson, Mindsurf, en fin, hay bastantes invitados, y me tocó en esta ocasión a mí platicar con Héctor Escajadillo. La verdad es que fue una gran plática. Todo ese día fue increíble. Desde que pues fui con Argenis a esta plática, tomamos el metro, estaba lloviendo bastante, el podcast tuvo que parar por una lluvia intensa, y sin embargo todo tenía que ser como tenía que ser en ese día, y estoy de verdad muy contento por haber conocido a este gran personaje llamado Héctor Escajadillo, que también próximamente lo vamos a tener aquí en Volando con los Mice. En este video van a encontrar un poco de esa gran plática que tuvimos ese día, pero antes de pasar a estos momentos increíbles que tuvimos, les quiero comentar que ya también está este podcast disponible en Spotify también, y que además voy a estar subiendo episodios que solo voy a estar subiendo ahí en Spotify, unas cosas que YouTube nos restringe como creadores o nos puede penalizar, pues en Spotify las puedo contar mucho más abiertamente, y ustedes también me pueden sugerir temas que quieran que trate en Spotify, que es un poco de manera más abierta. Y también quiero recordarles que pueden seguir ahí mismo en Spotify a mi banda 4, una banda de 4 amigos que simplemente se dedica a crear canciones y bellos momentos y bellas memorias en este juego. Pues la pueden encontrar aquí mismo también en Spotify, y también no olviden seguirme en todas mis redes, están aquí abajito en la descripción del video o en el primer comentario, junto con las redes de Héctor Escajadillo. Y también quiero decirles que hemos sacado una meditación cuántica 1111 que tiene unas frecuencias bastante interesantes y que les puede facilitar el acceso a esa famosa zona del silencio, que quiere decir a su interior. Y también quiero decirles, mis queridos Mice, que estamos subiendo meditaciones y tracks o canciones que no tienen absolutamente nada de copyright. Estas canciones son para que ustedes las usen como ustedes quieran, ya sea que estén en meditación, ya sea que estén en el trip, ya sea que las quieran para usar para proyectos que ustedes tengan o quieran hacer. Pues estas canciones, mis queridos Mice, son total y completamente libre de cualquier copyright. Dense el gusto de usarlas como ustedes quieran, para lo que quieran, cuando quieran, donde quieran, en fin. Son de ustedes. Y algunas de estas meditaciones, mis queridos Mice, fueron escritas o fueron creadas en estados psicodélicos, en drogas. Sin más ni menos, mis queridos Mice, vamos a algunos de los momentos que se vivieron aquel día con Héctor Escajadillo. Y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Adiós. ¿Qué es quedarse en el viaje? ¿O cómo lo entiendes tú, esta idea de quedarse en el viaje? Mira, esa es una pregunta bastante interesante. Porque te puedes quedar en el viaje sin nada. O sea, puedes quedar en un mal viaje y no necesariamente es con alguna sustancia. Se entiende por ese término porque pues, puede ser que durante ese estado hayas tenido como alguna experiencia no muy placentera, que te haga como que, aunque se te pase el efecto de la sustancia, porque pues todo es temporal, siempre hay que recalcarlo, o sea que no importa cuánta cantidad de lo que sea que te hayas inhalado, ingerido, lo que sea, o sea, al final es un efecto temporal, o sea, todo en esta vida es temporal y el efecto a lo mejor te dura horas o te dura segundos, no sé. O sea, finalmente quedarse en el viaje es tener una experiencia negativa en la vida y quedarse en ese trip, como decir, no, es que algo muy sencillo, güey, o sea, si tuviste una mala relación, no, ya no voy a tener relaciones, güey, ni conocer a nadie, porque el amor es un asco, güey. Y eso es quedarse en el viaje, güey. Entonces, muchas veces, te lo juro que yo teniendo estas experiencias psicodélicas fue de, güey, me voy a quedar en el viaje. O sea, estando en el viaje dices, no, me voy a quedar loco, güey. O sea, porque de repente es como una sensación así brutal de información de ti mismo. Toda esta sensación de que sientes que nada, o sea, como muchas cosas, o sea, pues desde Perdón que te interrumpa, pero dijiste, acabas de dar una palabra clave que quería ligar el tema. Okay. O sea, síguete. Sí. Pero, ¿qué es para ti la locura? Híjole, güey. Ese es un tema también bien interesante, güey, porque, o sea, yo de repente en los viajes pasaban cosas bien interesantes, porque yo decía, es que estoy loco, o sea, realmente estás loco, o sea, como que la cordura, yo decía, es que, o sea, de verdad me siento en un mundo donde está todo al revés, cabrón, porque, o sea, la cordura, algo que dicen que es lo que tiene que ser, ya no me cuadra, ya no me checa, güey, o sea, este estado del ser
es lo que ahora me está cuadrando, güey. Entonces ahí es donde entras en conflicto, donde dices qué es la cordura y qué es la locura. Finalmente a mí la locura me pasaba como decir, güey, o sea, es ese, o sea, porque todo se puede llevar a positivo y negativo en este juego, ¿no? O sea, puedes tener la locura positiva, que yo en esta perspectiva, este personaje te la comparto, o sea, de verdad con toda la intención de compartir, al menos para mí la locura es como, güey, esta intensidad de vivir, güey, es esta intensidad de decir, güey, o sea, no importa si te emputaste, güey, no importa si meditaste horas, no importa si te enojaste, si diste mucho amor, si no, o sea, lo que sea, al final es la experiencia que quieres darte y al final esa es la locura verdadera que tú te llevas a las experiencias porque quieres tener esa experiencia y a veces es esa intensidad de vivir, de crear, güey, o sea, de realmente ser, o sea, apasionado a la vida y encontrar tu media tinta, o sea, como ser como, o sea, encontrar tu media, como tu mitad entre positivo y negativo y justamente formar tu neutralidad, ¿no? O sea, como no polarizarte es lo que puedes hacer aquí, entonces yo llamo esa la locura, May. Finalmente, o sea, la locura no es algo así como de... O sea, se tiene como mucho este concepto que finalmente alguien o sea, que es locura también. A lo mejor para un loco eso es cuerdo y viceversa, ¿no? Entonces, es perspectiva. O sea, finalmente todo el trip nos lleva a perspectiva. Para mí la locura es simplemente ser uno mismo. Y de hecho la cordura se me hace como algo un poco más artificial, algo más construido, como no, tienes que ser así. Y que finalmente no es algo malo, ¿no? Porque, o sea, tampoco vamos a llevar este lado bestia loca sin controlarse, sin control, en donde finalmente sí podría ser una locura negativa, por ejemplo, como de que realmente te valga cacahuate y empieces a molestar a otros y empieces a crear caos en el juego, así como innecesario, pues, porque todo es un balance. Entonces yo veo la locura como algo también bien subjetivo, como algo bien individual, pero al menos lo que yo te puedo compartir de esta perspectiva llamada Mariano Acosta es que la locura es simplemente ser tú. Que a veces nos creemos que tenemos que seguir un molde como preestablecido de fábrica, de tienes que ser así, tienes que hacer así, va. Sí. Pero cuando realmente entras en estos estados es cuando te quitas como esos conceptos. Es lo interesante de estas sustancias, que finalmente te permiten cuestionarte a ti mismo y se te van esas como barreras, esas programaciones, esas cosas que tú creías que tenían que ser así y te permiten replantearte la realidad y cómo la estás construyendo. Esto es lo más interesante, lo que más me ha gustado de estas sustancias, pues es eso, porque finalmente su positivo es que son medicinas, ¿no? Y te lo puedes llevar ahí. Su negativo es que son drogas y que te pueden también realmente llevar ahí cualquiera, o sea la que sea, o sea, desde el alcohol, el cigarro, hasta lo que sea, ¿no? Claro. Inclusive en todo este viaje que he tenido empecé a conocer gente bien interesante que no conozco físicamente, la verdad, pero que de repente me escriben y digo, wow, güey, ¿cómo yo? O sea, me dice cosas bastante como impresionantes, ¿no? Entonces tengo un amigo que se llama Félix, que es de Europa, que una vez me escribe y me dice, oye, también, o sea, el tabaco que te venden aquí es como, digamos, como adulterado, ¿no? Pues, pero el tabaco que realmente fumaban, por ejemplo, las tribus o que se solía hacer antes, pues se hacía como con un propósito medicinal, ¿no? Se hacía como con un propósito de justamente hasta limpiarte los pulmones. Suena absurdo, ¿no? Pero es un tabaco que no tiene pues los químicos que hoy le echan, no está como completamente industrializado, no es algo como más, digamos, natural, entre comillas. Entonces cada planta, cada cosa tiene como su esencia propia, su espíritu, digamos, su esencia, su información. Y esto es lo que yo llamo, o sea, que muchas veces te pueden destapar estas cosas como estados de locura, porque, ¿sabes? Sí he visto, o sea, sí entiendo por qué lo podrían llamar un mal viaje, porque a mí me han pasado, o sea, a mí me han pasado mal viajes en donde dices, no mames, esto no lo vuelvo a hacer jamás, güey, o sea, jamás. Y entiendo que si a mí me puso así, o sea, yo no sé qué traiga a la otra persona en la mente, yo no sé si trae algún conflicto consigo mismo, con otra persona, con su entorno, con su historia, o sea, no sabes. Entonces, yo siempre lo recalco, o sea, yo porque, o sea, también ese fue mi límite, o sea, yo antes no creía que iba a hacer esto, o sea, yo vi eso y decía, no mames, ¿cómo voy a exponer así, Mariano? No mames, güey. Y ahora, o sea, es como romper eso, o sea, ese fue romper mi límite, ¿no? Ok. Y finalmente me lleva a la locura, porque sí, o sea, yo creo que todos estamos locos, pero también tenemos como entre este balance entre locura, cordura, como que sabes cuándo ser loco, sabes en qué momento ser loco, güey, o sea, tampoco es como que te vas a poner a hacer como locura, o sea, no, hasta tú puedes ser que a lo mejor estés solo y te pongas a bailar solo, te pongas a cantar, a hablar, o sea, porque realmente todos lo hacemos, finalmente todos tenemos un grado de locura. Si esto es una ilusión que tú estás proyectando, pues que tienes que saber, hombre, a veces nada más es como solo disfrutar y sí está bien que te cuestiones y todo, pero a veces caemos tanto en cuestionamientos que caemos en esta paradoja, en este loop como, pero ¿por qué? Entonces, aunque la verdad esté adentro de nosotros, el sentido lo pones tú con esta individualidad, porque uno viene a experimentar esta individualidad, porque en realidad es una sola conciencia que se experimenta en todos. Y esto es lo loco, ¿no? Que solamente aquí podemos experimentar este yo, ¿no? Que vemos todos los días en el espejo. Y eso me lleva a algo bien pues bien fuerte que me pasó hace pues ya casi un año y medio, en el 2020. Ok. Cuando de veras yo dije, si no, ¿cuál es el sentido de estar haciendo las cosas? En donde realmente yo me topé con eso,
porque yo tenía esta mecánica de hacer videos todos los jueves, ¿no? Cuando decía como lo de psicodélicos, todos los jueves, así sin parar. Y ya lo tenía así como bien disciplinado. Entonces me acuerdo que entrando al 2020 tuve este trip con MDMA y con LSD. Y yo nunca había probado esa combinación. A mí me habían dicho, oye, May, ¿por qué no pruebas esta combinación para que veas qué se siente? El Candy Flip. El famoso Candy Flip, que es MDMA más LSD. Pues bueno, yo de entrada, antes de contar esto, yo no recomiendo en lo absoluto el uso de ninguna sustancia. Y eso es lo importante de esto, ¿no? Que como venimos a experimentar la individualidad, tú decides cuál es el sentido de todo, tú decides cuáles son tus reglas, dentro de las reglas tú decides cómo te mueves, tú decides qué creas, qué es lo que haces con la información que está ahí. Y finalmente es eso, o sea, porque si ya todo está dicho, no está dicho como lo has dicho tú, o como lo voy a decir yo, o como lo va a decir Argenis, o como lo va a decir alguien que nos está viendo en el público. Eso es lo interesante, que finalmente cada quien dentro de su individualidad le va a dar un sentido único y auténtico que solamente puede existir aquí. Y eso es lo que a mí más me gusta de esta experiencia, que hasta el enojo es parte de la experiencia, hasta que si te quieres enojar y patear la puerta, oye, pues no pasa nada, o sea, tampoco, sacaste la emoción, ¿no? Pues, o sea, pero ya le das la vuelta a la página. Entonces, finalmente es eso, o sea, que cada individualidad le va a dar un sentido. Y aquí va con el uso de sustancias. O sea, a lo mejor este personaje así le tocó en su guión de, oye, me tocó experimentar con sustancias así. De una manera que honestamente sí fue muy fuerte. O sea, sí fue un punto donde era diario DMT y diario todo esto. Porque yo ya había encontrado algo así como que decía, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya era con fines pues informativos y también recreacionales, pero hubo un punto en donde hasta las mismas sustancias, y tú mismo te dices a través de las sustancias, bájale, ¿no? O sea, como que espérate. Pero fue a partir de esto que este personaje finalmente no lo promueve, pero te comparte esta perspectiva de este personaje que está en el juego, que se llama Mariano Acosta, te lo comparte porque te dice que, o sea, te puede sugerir, o sea, algo si tú estás como pasando por un trip o medio por una encrucijada similar, que veas cómo es con psicodélicos, que veas cómo es en psicodélicos, cómo es la experiencia que aprendió y todo, para que a lo mejor algo pues te pueda servir en tu perspectiva, porque finalmente, aunque todas las verdades estén dichas, como experimentamos individualidad y sabemos aún así lo mismo, cada individualidad va aprendiendo, va teniendo su experiencia individual, entonces simplemente nos recordamos cosas, vamos como aprendiendo cosas, como compartiendo sentimientos. Oye, yo me sentí de la verga un día. Oye, yo también, güey, fíjate que yo también me pasó este día. Oye, güey, yo me creé esto. Oye, fíjate que como creador, como estamos haciendo ahorita, ¿no? Intercambias experiencias, intercambias conocimiento, intercambias toda esta perspectiva individual que se suma a la unidad. Entonces, cuando ya lo puedes ver así, es una experiencia increíble en donde ya nada más esto es tu película, o sea, donde ya no lo ves como quizá bueno o malo, no te polarizas, tú estás como siendo el observador de tu vida, de tu película, por la pues, cual pagaste por esta experiencia. Y es fabuloso. Entonces a eso me lleva a ese trip, May, para que no me desvíe tanto del tema, a este trip de Candy Flip, en donde fue como a las 3 de la mañana, donde me pegó durísimo en enero, y yo dije, ¿cuál es el sentido de todo si esto es una ilusión, güey? ¿Cuál? ¿De crear qué, güey? Y entonces de veras me entró ese trip en donde yo ya no le encontré sentido, güey, a nada, güey, ni a crear. O sea, yo decía, o sea, pero no era como depresión, o sea, no fue nada de eso, sino fue como, ¿cuál es el sentido, güey? O sea, ¿cuál es el sentido de vivir, no? Entonces me di cuenta que el sentido de muchas cosas que yo llevaba hasta ese momento eran sentidos, pues, que de la sociedad, que de tu familia, que de la gente. O sea, entonces, a partir de ese trip en la mañana, me acuerdo que lo primero, o sea, no se me va a olvidar. O sea, abrí el refri y saqué un jugo de naranja y lo vi y dije, jugo de naranja. Y vi mi cocina y vi todo como bien ajeno a mí. Dije, wow, o sea, tengo una vida. O sea, estoy en un personaje. O sea, como que de veras yo me vi bien ajeno y dije, wow, o sea, y está la mamá, y está y los objetos, y los perros, y los gatos. Wow, ¿no? O sea, qué experiencia, porque puedes sentir, y esa experiencia de sentir es finalmente la experiencia. Entonces, finalmente, pues ahí es donde empecé a darle sentido auténtico a las cosas, y es lo que siempre se lo digo, o sea, porque al final de cuentas también en ese viaje yo pude ver que todo lo que yo veía eran reflejos de mí, o sea, que todo lo que yo veía era reflejo de mí. Entonces fue cuando ya le empecé a dar este sentido auténtico, y en donde realmente me empezaba a conocer a mí mismo a través de los demás también, a través de mi entorno, del mundo que estaba proyectando, y salí a la calle así como viendo todo así como si hubiera sido mi primer día de nacido, o sea, como nunca había experimentado esa sensación del Candy Flip, porque sí le duró horas, ¿no? Entonces estaba yo impresionado, dije, wow, hay una vida, o sea, ¿qué es esto? Puedo tocar y puedo sentir, y luego de repente lloraba por tomar café así, o sea, de verdad no lo creía, pues me llevé como a eso, o sea, y de ahí empecé a darle sentido a las cosas. Entonces realmente el sentido es el que tú le quieras dar, porque no hay un sentido, o sea, realmente si te pudiera yo ser muy sincero, al menos lo que yo he sentido,
es que no hay sentido. Entonces, finalmente, que el sentido vive en tu mente y tú le das sentido a las cosas, a las experiencias, personas, memorias, sustancias, todo tú le das un sentido y eso es lo que hace que esta experiencia sea la experiencia que, aunque todas las verdades estén contadas, aunque ya lo hayan dicho 1000 personas y todo, nadie lo va a decir como tú lo vas a decir o como él lo va a decir o como yo lo voy a decir, ¿no? Entonces, eso es lo chido de la individualidad. Entonces, personalmente, ahora sí que en esta individualidad que les puede compartir este personaje que se llama Mariano Acosta, pues es que simplemente disfruten en la vida y que disfruten esa experiencia, porque pues cada experiencia es individual, a lo mejor unas más parecidas, a lo mejor hay hasta avatares que se parecen físicamente o como con estilos de vidas como medio similares o situaciones similares, pero finalmente cada personaje va a llevar su propio desarrollo de historia y lo interesante es eso, que no nada más yo estoy creando la realidad, la estamos creando aquí los tres que estamos aquí presentes o las personas que estén aquí presentes, que somos creadores y también somos co-creadores. Esto es lo más interesante, ¿no? Que ya es una realidad individualmente colectiva, que ya es entre todos creyendo y viendo lo mismo de, oye, güey, ¿tú ves ese edificio? Sí, yo también. Entonces se crea el edificio y entonces ya todos estamos viendo lo mismo, pero tampoco estamos viendo lo mismo. Entonces eso es lo interesante, que aunque estemos viendo lo mismo, no lo estamos viendo, o sea, realmente lo mismo. Cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene, vaya, pues, o sea, su individualidad y esto es lo más increíble que se me hace esta experiencia, ¿no? Que todo tiene su individualidad, esta mesa, esta cámara, estas luces, estos micrófonos que aunque aparentemente son de la misma marca, son de la misma todo y tienen todo igual, no lo son. Entonces esto es lo interesante de esto. Yo cuando empecé con toda esta experimentación psicodélica, como que empiezas a tener estos buenos trips y dices, no mames, wow, soy un ser de luz, qué impactante, puedo crear la realidad. Wow, wow, te vuela la cabeza, ¿no? O sea, como que todas estas experiencias. Pero cuando tienes este mal trip, cuando tienes esta perspectiva es donde ves tu oscuridad, y por tu oscuridad me refiero a que ves esas cosas que te dan culpa, que te dan pena, que te dan ansiedad, que no aceptas de ti, esas como remordimientos, esas nostalgias, esas cosas de chin, lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal, qué pendejo eres, que, o sea, como, pero de una manera, o sea, güey, o sea, brutal, güey, o sea, de brutal. Y una de mis mayores oscuridades, güey, era que, me acuerdo que hasta estaba en el trip con los chicos, fue en el 2020 y habíamos hecho un trip de hongos. Y entonces, o sea, ellos nunca supieron, güey, hasta que se los cuento, güey, ahí está Argenis, güey. Pero, o sea, curiosamente empezamos a hacer el trip y estábamos en la cocina y entonces yo me fui al baño porque no me sentía bien. O sea, como que de repente empecé a sentir esta pesadez, como esa ansiedad muy fuerte. Y dije, ¿qué está pasando? Y dije, no mames. Entonces voy al baño y de repente me empiezo a ver en el espejo. Y entonces empiezo a hablarme a mí mismo y digo, es que ¿a dónde los estoy llevando? Les puedo mostrar esto, puedo hacerlos sentir esto también, incluso a la gente que está viendo mi canal. O sea, qué culpable, güey. O sea, no nada más les puedes mostrar las cosas buenas y positivas, sino se van a abrir a la caja de Pandora, güey. Y quién sabe qué les vayas a destapar, güey. Y, güey, o sea, esto que haces tiene que ser, o sea, de veras, recálcalo, cabrón, porque tienes que tener un cuidado, güey. Tienes que finalmente volvemos a lo mismo, tenerle un respeto a esto, porque te tienes que tener un respeto a ti. Entonces, una de mis culpas era eso de, híjole, güey, la estaré cagando, güey. Estaré haciendo lo correcto. Y justo es eso, o sea, la oscuridad son cosas que te dan pena, que te dan culpa, que dices, chin. Entonces, en ese momento se destapó la oscuridad y fue chin, güey. O sea, no querías ver esto, pero ahora lo vas a ver, güey. Y lo vas a ver. Y entonces justo ahí empiezan estas cosas de tus demonios. O sea, tú sabes que eso siempre va a estar ahí. Siempre va a estar como un demonio que te esté rondando la cabeza de estará bien, estará mal, estará correcto, estará incorrecto. Los demás, y hay gente que le puede perjudicar. Pero finalmente es aprender a vivir con ese demonio, conocerlo, porque eso es conocerte también a ti mismo. Conocer de, ya vi que tengo ahí una culpa de esto. Y en lugar de tomarlo negativo dices, no mames, ya vi que este personaje le da culpa a esto, güey. Ya vi, lo empiezas a analizar y entonces te conoces a ti mismo a través de tu oscuridad y dices, ya vi por qué tengo esta culpa, güey, porque estoy sintiendo esto, no quiero que los demás sientan esto, pero en ese momento te perdonas y dices, pero yo jamás lo haría con esa intención, jamás lo que tú compartes es con la intención como de joder o que se lleven a eso, ¿no? Finalmente esto es tu individualidad sintiendo esto, güey, o sea, y tú te tienes que encargar de ver cómo lidias con esa culpa, con esa ansiedad, con ese de, ay cabrón, porque eso ya no depende de ti. Finalmente yo ahí solté esa ilusión de no, Mariano, es que, o sea, no, tú no tienes el control sobre lo que hagan otras proyecciones de ti, cada quien tiene su individualidad, y si alguien tiene un mal trip y no lo quiere trascender y se quiere quedar en ese mal trip, en esa experiencia, es su asunto. Si alguien lo quiere hacer, es su asunto. Libérate de esa culpa, güey. Tú no eres culpable de nada. Tú lo estás haciendo con la mejor intención, güey. O sea, con la mejor intención. Y eso, aunque no lo sepan los demás y no lo sientan y nunca lo van a llegar a sentir, tú lo sabes. Y con que tú lo sepas es más que es suficiente. ¿Qué interpretas como el respeto a las sustancias? El respeto a las sustancias es bien importante porque es el respeto a ti mismo. O sea, es darte tu lugar y darle el lugar a las cosas. O sea, es como cuando vas a comer. O sea, todo el exceso siempre es malo, entre comillas, por poner un malo o un bueno. O sea, es algo que no es benéfico para ti, pues, o sea, ni para nadie. O sea, el exceso de lo que sea, de lo que tú quieras. O sea, porque se puede convertir en una adicción a algo que ya empieces a necesitar. Y eso es lo que empieza
a crearte un conflicto contigo mismo, ya por decir más arriba del bien o el mal, es donde ya los excesos empiezan como a chocar con, oye, entonces lo de las sustancias es lo mismo, o sea, a mí me tocó así, como que empecé a experimentar y había momentos en donde sí, o sea, yo reconozco que sí me excedí, pero ¿qué es excederse? O sea, tú lo vas a saber, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, para alguien es como excederme, es como, pues bueno, un LSD a la semana. Hubo una vez en donde me eché 3 LSDs, no en el mismo día, sino como 3 veces a la semana en diferentes lapsos, pero para mí eso ya era excederme. Entonces, cuando tú le das el respeto a las sustancias, te das el respeto a ti mismo, porque era lo que estábamos platicando fuera de cámara. Cuando tú haces el respeto a las sustancias, te lo das a ti mismo, porque pues empiezas a hacer tu propio ritual. Dices, bueno, a ver si me voy a echar un cuadrito o algo así. Pues a ver, pues que esté chido el lugar, ¿no? O sea, que esté limpio, lo que yo considero limpio, lo que a mí me gusta en orden, me gusta como esto, así, o sea, me voy a dar el tiempo. A lo mejor no me lo echo luego, a lo mejor pues medito un poco, a lo mejor pues respiro un poco, escucho un poquitín de música, me pongo chido, veo mi celular una última vez a ver si tengo pendientes o lo que sea. Entonces, pues realmente te lo tomas bien relax. Y a mí me pasaba así los trips, que realmente había momentos en donde las sustancias, así como yo, como que me castigaban y era de, oye, el trip está cabrón, ¿eh? O sea, sí es donde de veras era muy, muy rudo el trip, que es como un mal trip. Y también tenía estas como recompensas, entre comillas, en donde yo a mí mismo decía, wow, qué bueno que me di el momento, el espacio era aquí, hoy, en este momento, en esta época, así como que me puedo llevar ahí. Y es eso, o sea, porque yo le di el respeto a las sustancias, porque finalmente me lo di a mí. Ya había hecho toda mi rutina, o sea, lo que yo decía como para estar bien en el día, y que finalmente tú tienes que estar bien con o sin tu rutina, o con y sin lo que sea, ¿no? Pero finalmente yo era algo como que yo me daba esa satisfacción, ese placer personal de decir, no mames, ya te levantaste temprano, ya hiciste un video, ya fuiste al gimnasio, ya corriste, ya todo lo que sea. Date un break, Mariano. A ver, ahora sí, pues, date un fume de DMT. Y esto me pasaba también en fumes que yo, los primeros que hacía de DMT, en 2019, que una vez pues, me acosté en mi cama y me di un fume, pero antes de hacer eso como que estaba concentradísimo y me dejé ir. También dije que esto sea para, o sea, o sea, hasta me acuerdo, dije, esto es un regalo para mí, así dije. Entonces me acuerdo que le eché el fume y de repente pues empiezo a tener esta fiesta de fractales, a tener que como si este espacio en donde pues como estas como entidades como geométricas y todo esto diciendo, oye, ganaste, felicidades, esta es tu experiencia. Y como que yo me sentía así de wow, ¿no? O sea, una experiencia que muy pocas veces se repitió dentro de los mismos trips que hacía. Ok. Pero que fue definitivamente maravillosa. Yo dije, wow, o sea, hasta esta experiencia que estoy teniendo aquí dentro de la experiencia, pues va completamente fuera de cualquier cosa que yo haya escuchado, visto por aquí, ¿no? O sea, o experiencia así como lo que sea. O sea, esto lo tienes que, o sea, pasar como para saber de qué se siente. Es lo mismo con el paracaídas, ¿no? Claro. Fue la experiencia que yo me quise dar. Yo nunca me había aventado el paracaídas, por cierto, pero se me presentó la oportunidad de hacerlo. Y yo sabía que ese mismo 2020 era como un año en donde este personaje, yo creo que todo el tiempo rompemos cosas, ¿no? Pero era así como de, mira, ¿tienes miedo? Pues órale, rompe el miedo, aviéntate del paracaídas. Y un amigo que se llama Felipe me sugirió, oye, güey, ¿por qué no lo haces en LSD para tu canal, güey? Y dije, chin, como que lo estaba pensando, ¿no? Y entonces, pues bueno, él me paga la mitad del viaje y dije, bueno, ya este güey ya me comprometió. Y entonces dije, ok, o sea, hubo algo en mí, o sea, sí tenía miedo y eso es lo interesante, o sea, que, o sea, sí está bien tenerles respeto, pero, o sea, tampoco tenerle miedo a las cosas, eso son como dos cosas totalmente distintas. O sea, es como al mar, o sea, te puedes meter al mar y le puedes tener respeto, pero no miedo, o sea, y esto también me pasó en un trip en el mar, en donde el mar me decía, es que respétame, dame mi espacio, dame mi lugar. O sea, pero no me tengas miedo, o sea, pero tienes que encontrar el balance entre saber respetar y entre no tenerle miedo. O sea, la naturaleza es lo mismo, o sea, tú tienes que encontrar el balance entre saber respetar y no tener miedo a nadie. O sea, es como en la calle, o sea, respeta que vas a salir a la calle y que a lo mejor hay cosas que supuestamente están peligrosas, pero no le tengas miedo, güey, o sea, no atraigas esas cosas, no estés pensando en esas cosas, o sea, vaya pues, o sea, y si te pasa no pasa nada, o sea, es parte de la experiencia, por algo te sucedió, porque siempre puedes obtener cosas positivas de todo lo negativo, de cualquier cosa negativa puedes obtener lo positivo, y eso es finalmente a lo que me lleva lo del paracaídas, que yo dije, bueno, de esto que está así súper negativo, algo tengo que sacar de positivo, y justamente cuando ya me estaba aventando del paracaídas era cuando más me estaba pegando el viaje. Y yo ya estaba así, hubo un punto en donde ya este personaje estaba descontrolado internamente. No se ve en el video, pero sí lo veo y me acuerdo. ¿Y de qué estás haciendo, güey? O sea, esto es una pendeja, o sea, güey, o sea, esto ya te llevaste al límite, ya tocaste fondo, así. Yo estaba así como ya bien nervioso, estaba paniqueadísimo. Y entonces cuando me aviento del paracaídas, de repente abro los ojos y me hace el chavo que está atrás de mí, como que me da una palmada para que me extienda así. Y de repente en el trip tuve esta sensación como de, esto es tuyo, esto es tu experiencia, o sea, todo esto que ves es para que tú puedas hacer lo que quieras, o sea, disfrútalo, crea bonito, comparte, o sea, realmente date la experiencia, ¿no? Entonces todo eso en un lapso de segundos, o sea, como que fue así.
como un trip así físico, si lo queramos ver así. Sí. Y entonces ya cuando aterrizo ya empiezo como que de veras, o sea, empiezo a llorar de la experiencia. Digo, no mames, ¿qué es esto de estar vivo? O sea, sí, de veras, o sea, como que te puedes llevar a eso. Y eso sin sustancias, o sea, para mí me pasó así, pero, o sea, sí, definitivamente fue una experiencia muy, muy fuerte. Y después entendí que era porque me quería dar la experiencia de finalmente aventarme el paracaídas, que era algo que yo siempre veía como imposible. No, yo no lo voy a hacer. O sea, no, y en LSD, o sea, es como que me llevé al límite, pues. Pero sí. No fue un mal límite, pues fue algo que dentro de lo que podemos llamar como extremo, pues a lo mejor quizá no fue tan extremo, más bien fue como la emoción que se potenció, ¿no? De decir, o sea, si este Mike quiere, pues no abre el paracaídas y se acaba el juego, ¿no? O sea, cualquier cosa, pero no pasó. Que eso fue lo interesante, ¿no? Que estoy aquí contándote la anécdota, pero que en alguna realidad el güey no abrió el paracaídas o lo que sea, ¿no? Que existe esa posibilidad, pero no te llevas ahí. No quieres pensar en esa posibilidad, que eso es lo que se me hace interesante de esto.